En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Mismo Bonifaz, los saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación de la sabiduría cristiana. ¿Qué dicen los santos acerca de la enseñanza del catecismo, de la formación cristiana de los jóvenes, de los niños y de todos? Y bien, los santos dicen cosas muy interesantes. El Papa San Pío X, por ejemplo, dice que el remedio a la plaga de la ignorancia religiosa es el catecismo. ¿Por qué? Y bien, porque la plaga de la ignorancia religiosa es raíz verdadera de todos nuestros males. La plaga de la ignorancia religiosa es la raíz verdadera de todos nuestros males. Y el mismo Papa, en su encíclica Cherubini sobre la enseñanza del catecismo, dice: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas del infierno padece su perpetua desgracia por ignorar los misterios de la fe que necesariamente se deben de saber y creer para ser contados entre los elegidos. Entonces, la mayor parte de los condenados al infierno, bien, son condenados por no conocer la fe cristiana. ¿Qué dice San Antonio María Claret? Bien, dice que el catecismo preserva a los niños, jóvenes y más tarde adultos, padres y madres, abuelos. El catecismo, que es la crema de la Sagrada Biblia, traducción apostólica, es el resumen de los puntos fundamentales del Evangelio. Y bien, el catecismo preserva a los jóvenes del error, del vicio y de la ignorancia y los forma en la virtud. El catecismo preserva a los niños del error, del vicio, de la ignorancia y los forma en la virtud. Y el mismo santo decía, frente a la crisis que veía venir en la sociedad del siglo XIX, cuando vivió, bien decía: veo que hay problemas y muchos problemas en la sociedad, no veo otra solución que la formación de buen clero, de sacerdotes sabios, virtuosos, celosos y de oración, por una parte, y catequizar y predicar a los niños y niñas y demás gentes. Catequizarlos bien, enseñarles lo importante. Un niño que no conoce todas las letras del alfabeto no puede leer y escribir. Si conoce 10 letras, no, cada rato va a ser bloqueado, ¿no? Y bien, el que no conoce el catecismo, que es la crema, la síntesis, el compendio del Evangelio, queda como ciego. El catecismo debe tener 4 partes: la fe, el credo, la creencia, lo que debemos creer, la moral, los mandamientos, sacramentos y oración. Entonces, formar bien a los sacerdotes, catequizar y predicar a los niños, niñas y demás gentes, y hacer circular muchos libros buenos y hojas sueltas. Y el santo decía: veo que el mundo está perdido y no se hallar otro remedio que la formación de buen clero. El segundo medio, la formación de los jóvenes de ambos sexos. El mundo está saturado de sociología, falta de catecismo. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Y bien, dice: yo enseño siempre los deberes. Los deberes, deberes de los padres, deberes de los hijos, deberes de los maridos, de los jóvenes, de los ricos, de los pobres, de los negociantes, artesanos, trabajadores, de todos. En una parte hablo de los derechos, hablo de los deberes. ¿Por qué? Y porque si cada uno cumple con sus deberes, entonces cumplirá con los derechos ajenos, así de sencillo. San Juan de Ávila dice, hablando de la instrucción de los jóvenes, de los niños: ganada esta tierna edad, se ganaba y recobraba toda la república, porque los pequeños pasan a ser grandes, por su mano se gobierna la república. La buena educación y la esencia de la doctrina cristiana es la fuente raíz de todos los bienes y felicidades de una república, al paso que al educar mal a la juventud es envenenar las fuentes comunes.
Dice esto San Juan de Ávila, citado por San Antonio María Claret. Bien, la ignorancia del catecismo es un peligro nacional. En efecto, los que no saben la doctrina cristiana, síntesis de la palabra de Dios, bien son ciegos sin guía, sin luz, en tinieblas, son árboles sin raíz, navegantes sin brújula ni timón, soldados sin armas, trabajadores sin pan. Y Juan Gerson, que fue rector de la Universidad Católica La Sorbona en el siglo XIV, decía: habrá quien se admire de que nos amenace un gran cataclismo religioso y social, cuando ya son muchos los que tienen por indigno de un teólogo, de un famoso literato o de hombres investidos de alguna dignidad eclesiástica que se dediquen a la enseñanza de la doctrina, sobre todo a los niños. Esto lo dijo bien un siglo antes de la catástrofe luterana. Vamos a una catástrofe porque ya los teólogos, los sacerdotes, los que tienen estudios no se humillan para enseñar el ABC de la doctrina cristiana a los niños, mientras que Santo Ignacio de Loyola enseñaba el catecismo a los niños. El Papa Pío XII decía: el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está amenazado no solo por poderes extraños, sino también por fuerzas internas de debilidad y de decaimiento. Habéis sido alertados del peligro. Bien, no hicieron caso y por eso estamos como andamos, ¿no? La creciente debilidad, el desvitalizante progreso que ha sido avanzando en no pocas partes de la Iglesia se debe principalmente a la ignorancia, o por lo menos al conocimiento superficial de las verdades religiosas enseñadas por el Divino Redentor a todos, dice el Papa Pío XII. Y el Papa Juan Pablo II decía que están equivocados los que quieren suprimir el catecismo con preguntas y respuestas. Están equivocados los que quieren suprimir el catecismo por preguntas y respuestas. Entonces, ¿para qué sirve esta formación catequística profunda, verdadera de los niños? El catecismo es luz que ilumina las inteligencias, la luz del Evangelio sintetizada. El catecismo es luz que ilumina las inteligencias, las guía por el camino de recto vivir. El catecismo es bandera y programa de Jesucristo, de su Iglesia. El catecismo es la teología del Evangelio en pequeño compendio, el más eficaz instrumento para la buena educación, la base, fundamento sólido y firme sobre el que se ha de asentar la vida cristiana, la verdadera clave para hallar la solución de todas las cuestiones sociales, el código de la sana moral, el conjunto de verdades y preceptos que como precioso eslabón nos une a Dios. Este es el catecismo. Y el Papa San Pío X decía: entreguemos en nombre de Dios a estas almas tiernas a Jesucristo, antes que, sojuzgadas por la pasión, venga el demonio a apoderarse de ellas. Entregar a Dios estas almas. Mientras más un niño está bien formado en la doctrina, más fácilmente puede resistir. Y el Papa San Pío X dice en su encíclica sobre el catecismo, Acerbo Nimis, conviene, lo dice a los obispos sacerdotes en primer lugar y a los padres y madres de familia, conviene repetirlo para inflamar el celo de los ministros del Señor. Ya es crecidísimo y aumenta cada día más el número de los que todo lo ignoran en materia de religión, o tienen de Dios y de la fe cristiana un concepto tal que en plena luz de la verdad católica les permite vivir como paganos. Ah, cuán grande es el número, no diremos de niños, pero de adultos y hasta ancianos encorvados por la edad, que ignoran absolutamente los principales misterios de la fe. Y como consecuencia de esta ignorancia, esas personas tienen por lícito forjar y mantener odios contra el prójimo, hacer contratos inicuos, explotar negocios infames, hacer préstamos usureros y constituirse en reyes de otras prevaricaciones semejantes.
alimentan en sus almas que carecen de principios religiosos los pensamientos más perversos y hace el número de sus iniquidades mayor que el de los cabellos de su cabeza, dice el Papa San Pío X. Os rogamos, suplicamos, hermanos, que observéis cuán grandes son los estragos que producen las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana llegue a todos los fieles, inculque profundamente en sus almas. Y el Papa San Pío X quería que el catecismo pudiera entrar en las escuelas con total dignidad, con porta airoso como primer libro, el más digno de atención. ¿Por qué? Bien, porque el catecismo es un eficaz remedio a la plaga de la ignorancia religiosa, raíz verdadera de nuestros males. Entonces, la plaga religiosa, la verdadera raíz de nuestros males, de nuestros problemas, es la ignorancia de las verdades religiosas. Y mientras más hay ignorancia religiosa, más hay corrupción, y más hay corrupción, más habrá problemas. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor, y les aconsejo hacerlo, suscríbanse, conocer más su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Y también el canal FSSPX Costa Rica. Y bien, ahí también tenemos varias carpetas. Hay una carpeta en la lista de difusión, dice Catecismo Básico para Adultos. Catecismo Católico Básico para Adultos. Ahí toda está explicado el Catecismo Básico también. Tenga la caridad de enviar estas charlas a sus contactos.